Muy bien. Buenos días nuevamente para todos y todas. Hoy vamos a comenzar a seguir con el diseño de instalaciones eléctricas. Entonces tenemos que los pasos para diseñar una instalación eléctrica los podríamos denotar en 6 pasos, en 6 grandes pasos. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos el primer paso, el paso número 1, y dice obtener vista del plano de la casa. O sea, cuando nosotros vamos a desarrollar, repito, cuando nosotros vamos a desarrollar una instalación eléctrica, entonces tenemos que ir obteniendo varias cosas. Lo primero es el plano de la casa. Repito, lo primero es el plano de la casa. Entonces, a partir de ahí, vamos a suponer que yo escogí este plano. Como ustedes pueden ver, esta es una casa de esta sería el piso número 1 y este el segundo piso. El primer piso y el segundo piso. En este caso, aquí tenemos la cochera, aquí tenemos la entrada principal de la casa. Estas gradas son estas gradas. Entonces uno sube por aquí y llega al segundo piso. Si ustedes ven, tenemos aquí un baño, ¿verdad? Aquí tenemos la cochera, aquí tenemos una pequeña sala, y esta casa es tipo concepto abierto, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos aquí la sala, el comedor y la cocina, ¿verdad? ¿Lo ven? Tipo abierto se le llama así ahora que vea que no hay paredes. Entonces todo esto son 3 áreas. Si nosotros llegamos al segundo piso, aquí tenemos una sala, tenemos aquí un dormitorio con un baño, ¿verdad? Y closet, también baño, que lo llaman walk-in closet, que es el closet y el baño. Y aquí tenemos otro dormitorio también con el famoso walk-in closet, que es closet y baño junto. Y aquí tenemos la habitación principal, ¿verdad? El dormitorio principal. Si ustedes ven, está aquí el dormitorio y aquí tiene un walk-in closet completo, o sea, un closet y un baño. Y si ustedes observan, aquí para eso llevan ustedes un poquillo de dibujo técnico. Aquí en la cochera se ve que aquí tenemos unas líneas punteadas. ¿Qué es esto? Es que este dormitorio está encima de la cochera, ¿lo ven? El walk-in closet está encima de la cocina y ya el resto de casa está encima de esto. Pero, o sea, en este caso, el dormitorio principal queda encima de la cochera. Es un pequeño análisis porque en realidad la parte arquitectónica pues no sería la parte fundamental que a nosotros nos interesa, pero sí tenemos que comprender bien la distribución de la casa a la cual le vamos a hacer la instalación eléctrica, porque recuerden que estamos en una instalación eléctrica residencial. Bueno, a partir de aquí ya nosotros tenemos el plano, entonces habríamos cumplido el primer punto. Ya obtuvimos el plano, ahora sí. En el caso del segundo punto, en que dice anotar las necesidades del propietario de la vivienda, como por ejemplo salidas de aire acondicionado, salidas de agua, salidas del calentador de agua o termoducha, salidas de abanicos de techo, si hay algún ventilador ahí raro, salidas de iluminación y tomacorrientes y otras. O sea, en este segundo punto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí lo que hay que hacer es simple y sencillamente seguir, tomar otra vez muy posiblemente el plano o listas. Yo puedo hacer una lista, ¿verdad? O el plano, y voy a anotar todas, ¿verdad? Todas las cosas que quieren poner a nivel eléctrico, todos los bombillos, los tomacorrientes, las salidas de la cocina. O sea, digamos que esto es una especie de bosquejo, una lista preliminar, ¿verdad? Preliminar. Ok. Yo tomo y hago una lista preliminar de todos los bombillos que se van a ocupar, los tomacorrientes, donde van a poner la lavadora, la cocina eléctrica, si es eléctrica, la refrigeradora. Tengo que hacerme una idea general de la instalación eléctrica, pero completa. Muy importante, es preliminar, pero completa, ¿verdad? Completa. ¿Para qué? Para poder tener una visión de cómo vamos a hacer la instalación eléctrica. Una vez que ya yo tenga esa visión general, entonces ya completamos el punto número 1, que era conseguir e interpretar el plano. El 2, voy a hacer una lista
tipo borrador, pero completa de todas las necesidades eléctricas que tenga. El punto número 3, como lo vemos aquí, ¿verdad? El punto número 3 dice ubicar en la vista de planos todas las salidas necesarias y solicitadas por el propietario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, y ahora sí, ya en el plano, entonces yo tengo que ir ubicando todo lo que se quiere. Entonces vamos a ir a una casa. Imaginen que me dijeron que yo quería 2 bombillos en la cochera. Entonces voy a poner 2 bombillos en la cochera, por ejemplo. 2 bombillos en la cochera. Digamos que aquí me pidieron que aquí tiene que haber un bombillo en las afueras, un bombillo en la entrada de la casa para ver ahí el patio. Después que querían un bombillo en este pasito, en este pasillo, en esta pequeña sala, que querían un bombillo, va a haber una lámpara en la escalera. Obvio está que aquí tenemos este baño, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un bombillo en el baño. Un bombillo en el baño. Después que nos habían dicho, por ejemplo, que queríamos 2 bombillos en la sala. Que se va a poner una lámpara grande en el comedor. Que aquí en la cocina van a haber 2 bombillos, por ejemplo. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que entonces aquí nos dicen que en la cochera teníamos 2 tomacorrientes. Como son cocheras, ya sabemos que los tomacorrientes tienen que ser con protección de falla arco, GSFI, CI, que eran tomacorrientes con protección de falla de arco y falla tierra, ¿verdad? Ya los habíamos visto, que eran los que tenían un pequeño break adentro. ¿Por qué? Porque son tomas de exteriores. Que aquí en la cocina viene tomacorrientes para el microondas, que también tiene que ser, y así sucesivamente. O sea, lo que yo me refiero es que en esta parte, en el punto número 3, lo que vamos a ir ubicando en el plano es dónde y qué queremos instalar. Una vez que este bosquejo, ahora hay una enorme diferencia. Vean aquí que aquí en este plano solo ubicamos las cosas. Vean que no estamos diciendo cómo se conectan, ¿verdad? Vean que no estamos diciendo cómo se conectan las cosas. Entonces, una vez que ya yo en este plano tengo ubicado todas las cosas que necesito, entonces a partir de ahí ya yo habría cumplido el punto número 3. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Punto número 1 es obtener el plano e interpretarlo. Punto número 2 es hacer un listado de todo lo que se quiere instalar, o sea, de las cosas que van a llevar la instalación eléctrica. Punto número 3, vamos a ubicar todas estas cosas que listamos en el punto 2 en el plano. Ahora, una vez que lleguemos hasta ahí, ya tenemos que comenzar a trabajar propiamente en la situación. Y que es lo siguiente, okay. Ahora sí, el diseño del cuadro de cargas o del centro de cargas. ¿Por qué este punto es fundamental? Porque a partir de aquí es que yo voy a diseñar la instalación eléctrica. Entonces aquí tengo que comenzar a ver cuántos circuitos voy a usar, cuántos tomas, cuántos breaks, los calibres de cable, todo lo que tiene que ver propiamente con la instalación. El diseño de la instalación eléctrica le pertenece a este punto número 4. Entonces, para ir manejando ese punto, observemos esto. Ya este resumen lo teníamos y recuerden que esto representaba la barra A, la barra B, ¿verdad? El centro de carga. A la izquierda siempre vamos a ponerlo, vamos a numerar de forma impar a los breaks, a la derecha par, y aquí teníamos una descripción de qué íbamos a tener. Entonces ya yo puedo ir llenando algunas partes de esto. Entonces, ¿qué voy a ir llenando? En realidad voy a ir llenando la parte de descripción. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, gracias al punto número 3, ya yo sé qué es lo que ocupo. Entonces aquí, ¿qué puedo decir? Bueno, digamos, yo aquí ocupo 13 bombillos, por ejemplo. 13 bombillos, ¿verdad? 13 bombillos. Vea que no estoy llenando nada de acá, sino que yo sé que aquí voy a ocupar 13 bombillos, por ejemplo. Entonces ahora, esta parte de aquí, ya yo me siento con el plano, con la distribución, y empiezo a ir buscando la forma de cómo voy a distribuir las cosas que tengo aquí y cuál es el consumo en kilovoltiamperios de esas cosas. Y además ya voy a ir pensando si lo voy a poner en el break 1 o en el break 2. Ahora, esto es un bosquejo, un borrador. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ese borrador?
algo muy importante y es el equilibrio de las fases. Esto ahora lo vamos a ver, pero hay que adelantarlo aquí. El equilibrio. El equilibrio de las fases es muy importante. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que buscar la forma de que el consumo en kilovoltioamperios de la fase A sea lo más parecido al consumo en kilovoltioamperios, ¿verdad? Recuerden, la K es de kilo, de 1000 nada más. Entonces, en voltiamperios y en voltiamperios, entonces, por ejemplo, si esta me va a consumir, digamos, si yo calculo aquí con las cosas que puse aquí, que aquí van a quedar 9 kilovoltiamperios, tengo que buscar que la que yo conecte de este lado también sea lo más parecido a 9 kilovoltioamperios. Entonces ese es un juego que yo tengo que ir buscando de tal forma que digo, yo voy a conectar aquí los 13 bombillos, pero voy a conectar aquí 9 tomas, digamos, te voy a poner aquí 9 tomas. Y así me voy tratando de ubicar cosas del lado izquierdo y del lado derecho de tal forma que la carga total en las fases sea lo más parecido posible. Luego vamos a ver que aquí puede haber un desequilibrio, sí, pero ese desequilibrio no puede ser mayor del 5% porque no está mal. Y ahora vamos a aprender a calcularlo. Muy bien, una vez que ya yo haya hecho eso, o sea, una distribución preliminar de cosas en esta columna y en esta, ¿verdad? Entonces estoy listo ¿para qué? Para hacer todos estos cálculos que me piden aquí. ¿Qué es carga conectada, iluminación, toma corriente generales, toma corriente de uso individual, carga máxima, carga demandada? Todos esos datos que no habíamos conectado son fórmulas matemáticas, hay que calcularlos. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo aquí, por ejemplo, ya del plano anterior puedo sacar cuántos bombillos. Aquí puedo sacar los tomacorrientes de uso general. Los tomas de uso individual, recuerden que son los tomas que vamos a utilizar para la cocina eléctrica, para el microondas, para la lavadora, para la secadora de ropa si hay, para la refrigeradora. Todos esos artefactos de cocina para el microondas llevan toma corriente individual. ¿Qué quiere decir toma corriente individual? Quiere decir que, por ejemplo, uno de estos disyuntores, de estos break, habrá que asignárselo a la lavadora, otro a la cocina, otro al microondas, otro a la refrigeradora, otro a la secadora de ropa si se tiene. Entonces ese tipo de toma corriente, ese tipo de tomas y uno a la cocina. Entonces normalmente en una casa común y corriente los tomas individuales andan entre 6 y 8. Entonces quiere decir que yo entre 6 y 8 circuitos de estos, recuerden que nosotros le llamábamos circuito a cada break, ¿verdad? A cada break se le llama circuito. Entonces entre 6 y 8 circuitos van a tener que ir para toma corrientes individuales, Entonces ya yo este número, ya yo aquí sé, y ya yo puedo saber aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo en esta casa conecté 13 bombillos, conecté 10 tomacorrientes de uso general y puse 6 tomacorrientes individuales. Entonces esos datillos ya los podemos ir llenando. ¿De dónde? Precisamente de este punto 3 y del punto 2, porque entre el punto 3 y 2 ya yo tengo una visión general de la instalación eléctrica y de qué es lo que voy a requerir. Una vez que ya yo tenga esa visión aquí y que haya tratado de equilibrar las cargas, quiere decir, o sea que los mismos kilovoltiamperios, recuerden, en A deben estar en B. Ahora, esta tablita, recuerden que ya la habíamos visto, es el recordatorio de los valores en kilovoltiamperios de las cargas. Por ejemplo, un bombillo dijimos que iba a consumir ¿qué? 0,1 kilovoltiamperio, o lo que es lo mismo, 100 voltiamperios, ¿verdad? Un tomacorriente dijimos que lo podíamos manejar alrededor de 150 voltiamperios. Un abanico de techo en 200. Un aire acondicionado, así, la lavadora. Vean que la lavadora consume entre 1 y 5 kilovoltiamperios, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún cero. Es un montón. El calentador de agua ducha, 2 kilovoltiamperios. La refrigeradora o nevera, de 0,6 a 3 kilovoltiamperios. O sea, es entre 600 voltiamperios a 3 kilovoltiamperios. Y así sucesivamente. Entonces, esta tablita es muy útil, repito, esta tablita es muy útil para precisamente llenar ¿qué? Esta parte de aquí. Vean que aquí
esta parte, esta columna que son los kilovoltiamperios que consume, que lo que yo puse aquí, entonces yo pongo aquí refri, la refrigeradora. Entonces, ¿cuánto consume la refrigeradora? Entonces la refrigeradora podría ir, según esta tabla, dice que la energía de la refrigeradora va entre 0,6 kilovoltiamperios a 3 kilovoltiamperios. Por lo tanto, aquí entonces nosotros le pondríamos nosotros le pondríamos a la refrigeradora 3, ¿verdad? Le pondríamos 3 kilovoltiamperios, y así sucesivamente voy llenando esto. Evidentemente que al sumar esto, cuando yo sumo todas estas cargas y sumo estas cargas, precisamente esa es la idea del balance, que yo debo tratar de que esto sea lo más parecido posible, que sean lo más iguales posibles, para que me quede equilibrado el sistema. Una vez que ya yo tengo eso, entonces vamos a comenzar a calcular precisamente las partes de que nos hacía falta acá. O sea, ¿cómo calculamos esta parte de aquí? O sea, ¿cómo vamos a llenar esta parte que es fundamental? Porque es con la que realmente diseñamos la instalación eléctrica. La vamos a calcular mediante esta serie de formulitas. Entonces, la primera se llama carga instalada, que se denota CI o CC. La carga instalada es la suma, es sumatoria de todas las cargas conectadas. Entonces, aquí, precisamente, aquí, nosotros lo que hacemos es que esta CI o esta CC es W1 más W3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es la suma de todas estas cargas? O sea, yo tomo y sumo todo lo que puse aquí y todas las cargas que puse acá. Entonces, esa suma, lo que me debe sumar esas dos, es lo que se llama la carga instalada o CCC o CI, cualquiera de las dos. Una vez que ya yo haya calculado la carga instalada, repito, una vez que yo haya calculado la carga instalada, entonces podemos calcular, repito, podemos calcular la siguiente parámetro que nos piden, que es demanda máxima. O sea, ¿cuál va a ser la demanda máxima de mi instalación? Para calcular la demanda máxima se denota con Dmax. Entonces vamos a decir que la demanda máxima, esta es la fórmula para calcular la demanda máxima. Entonces la demanda máxima va a ser igual a ¿qué? A CI por FD. Bueno, ¿qué es CI? CI es, ¿qué dijimos? La carga instalada o la carga conectada, ¿verdad? Por FD. ¿Qué es FD? Se le llama factor de demanda. Es una constante igual al 80% o lo que es lo mismo 0,80. Entonces, ¿cómo calculo yo la Dmax? Ok, la Dmax sería igual simple y sencillamente a CI, que es la carga instalada, multiplicado por 0,80. Repito, multiplicado por 0,80. Así se calcula la demanda máxima, que son datos que nos piden en el cuadro de carga que vimos ahí. Entonces, con respecto a eso, es que nosotros entonces este 0,80 se le conoce como FD o factor de demanda, repito, se le conoce como factor de demanda. El factor de demanda, en este caso para casas de habitación o viviendas, lo que llama unidades habitacionales, se le llaman a las casas en instalaciones eléctricas, unidades habitacionales. Entonces, en el caso de una unidad habitacional, o sea, de una casa, el factor de demanda se ha generalizado en un 80% o 0,80, que es una constante. Entonces, repito, aquí podemos calcular ya dos cosas, que son carga instalada, que es la suma de todas las cargas, y después la demanda máxima, que es tomar esta carga instalada y multiplicarla por un factor de demanda que es 0,80, y de esa forma nos da esta formulilla aquí.
que también, repito, la podemos decir que es igual a CI por 0,80. Ya con eso ya calculamos dos parámetros. En los siguientes dos parámetros serían la carga de reserva. Repito, la carga de reserva. La carga de reserva, dices, es el porcentaje de tolerancia que se obtiene en base al valor de la demanda máxima y equivale a un 20%. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? La carga de reserva, la idea es que yo voy a calcular aquí la demanda máxima. Pero yo digo, bueno, esta demanda máxima se puede dar. Sería como agarrar, en pocas palabras, ¿qué es la demanda máxima? Agarrar y conectar y encender todo lo que consume electricidad en la casa. Así de sencillo. Todo lo que consuma electricidad en la casa. Entonces, eso va a generar la demanda máxima. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros lo dejamos así, solo en la demanda, y hacemos todos los cálculos con la demanda máxima, lo que va a pasar aquí es simple y sencillamente que podríamos llegar y dejarlo en el límite. Para eso se hace otro cálculo que se llama la carga de reserva. ¿Qué es la carga de reserva? Que nosotros decimos, bueno, la demanda máxima es de este tamaño, pero yo voy a diseñar todo como si fuera de este tamaño. Entonces vean ustedes que yo le estoy agregando un consumo le estoy agregando un poco más de consumo. ¿Para qué? Porque con respecto a estos datos que nosotros vamos a calcular los calibres de los cables, sobre todo de la acometida. Entonces, ¿qué pasa con respecto a este asunto? Que precisamente este pedacito que yo le estoy agregando lo que me va a permitir es que si se da la demanda máxima, o sea, si yo conecto todo lo de la casa, entonces simple y sencillamente aquí con respecto a este asunto, y entonces simple y sencillamente acá tenemos ¿cómo se llama? Tenemos que yo le estoy dando un espacio extra ahí, un porcentaje extra para que no vayan a haber problemas. Se dice que este pedacito debería ser equivalente al 20%, repito, debería ser equivalente al 20% de este valor de aquí. O sea, yo tomo este valor, le saco el 20% y es lo que le agrego aquí. ¿Cómo se hace eso? Aquí está la formulita, así de simple. Vean que Dmax era la demanda máxima, entonces la carga de reserva se le conoce como CR. Entonces esto va a ser igual a 0,20 por el 20% multiplicado por Dmax. Entonces, para calcular la carga de reserva, yo tomo este valor que me dio aquí y lo multiplico por 0,20. Lo multiplico por 0,20. Entonces, aquí, con respecto a eso, así es como calculamos la carga de reserva. Ahora, carga de demanda o de diseño. Ahora, la carga de demanda o de diseño todavía dice, no, es que vamos a diseñar todo como si se diera, en lugar de darse la demanda máxima, si llegáramos a la carga de reserva. O sea, ya no solo estamos consumiendo este pedazo, sino todo esto. Entonces, para asegurarnos de que no va a haber ningún problema, vamos a calcular una cosa que se llama carga de demanda o de diseño. Se llama diseño porque es ahora sí, con este valor es que nosotros vamos a calcular los conductores. Entonces vean que la carga de demanda o de diseño, CD, se calcula con esta fórmula, que nos dice que es CD es igual a Dmax más CR. O sea, sumo el valor que me dio aquí, este valor, lo sumo con este valor y entonces el resultado se llama carga de demanda o de diseño CD. Y así es como lo calculo. Entonces en realidad esto va a ser igual, o sea, CD o la carga de diseño va a ser igual a la demanda máxima más la carga de reserva, más la carga de reserva.
Ok, entonces aquí estamos aquí. Entonces, una vez que ya yo haya hecho esos cálculos, seguimos. Entonces, ahora el siguiente cálculo es la intensidad de demanda o diseño, que se llama ID. Este valor es sumamente importante. A ver, dice, es el cociente que existe entre la carga demandada o diseño y el voltaje aplicado. Entonces vean que es ID, sería CD. ¿Quién es CD? CD es la carga máxima que yo estoy suponiendo ahí, ¿verdad? Que se va a dar. Y lo divido entre ¿qué? Entre V, entre el voltaje aplicado. ¿Cuál es? Es 120 voltios. Sería entre 120 voltios. Este valor me va a dar una corriente importantísima, porque vea que al final es intensidad demandada. Entonces, a partir de esta corriente, yo voy a calcular la que llama la intensidad corregida o de diseño, se le llama, que es IC. Entonces vean que la intensidad de demanda es ID. Se supone que el valor que me da aquí es la corriente que va a estar demandando la casa. Pero para diseñar y estar seguro de que no va a haber ningún problema, yo voy a usar la intensidad corregida, que se denota como IC, o la intensidad de diseño. Entonces, la intensidad de diseño corregida, vean que es tomar la intensidad de demanda y agregarle un 25% de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo tengo en este pedazo la ID. Pero para estar seguro, todo lo vamos a calcular con un tamaño así, donde esto sería la ID y este trozo de aquí es el 25%. ¿De quién? De ID también. Entonces nosotros le sacamos el 25% a ID y se lo sumo a ella misma, ID más su 25%. Entonces este trozo que está aquí es lo que sería o sea, ID más este trozo, todo esto es lo que nosotros conocemos como IC, que es la intensidad corregida. La intensidad corregida, repito, sería tomar la intensidad de diseño y sumarle su 25%, un 25%. Entonces, en realidad, para estar seguros es IC es igual a 1.25 por ID. Esta es la formulita para hacer ese cálculo, Ahora, todos esos datos que ustedes acaban de encontrar allí, en realidad, ¿dónde se colocan o para qué los estamos haciendo? Son los datos que a ustedes les piden. Vean que aquí dice carga conectada, que sería CC, ¿verdad? Entonces aquí ponen el valor. Después, demanda máxima, entonces ya lo calculamos. Carga de reserva, ya lo calculamos. Carga de diseño, ya lo calculamos. Corriente de diseño, ya lo calculamos. Corriente corregida, ya lo calculamos. Entonces esos valores son los que se ponen aquí en kilovoltioamperios. Entonces ya yo tengo esta parte llena. Ya esta parte de aquí la llenamos. Ya llenamos esta parte de aquí, ¿verdad? Evidentemente aquí, pues ya sabemos que si aquí teníamos bombillos, por ejemplo, entonces aquí el break tiene que ser de 15 amperios, ¿verdad? De 15 amperios. Si yo aquí lo que tengo son tomacorrientes, entonces este tiene que ser de 20 amperios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ya esto lo tenemos lleno. Ya esto lo tendríamos aquí lleno. Entonces ya vean ustedes que ya, ahora sí ya le vamos dando cuerpo. Recuerden que estos datos de aquí los llenamos la vez pasada. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué nos hacía falta? Ir haciendo todos estos cálculos de aquí. Aquí en iluminación, si yo aquí puse que eran 13 bombillos, ¿verdad? 13 por 0,1, ya vamos a obtener aquí entonces cuántos kilovoltioamperios tengo aquí de iluminación, cuántos kilovoltioamperios de tomacorrientes generales y cuántos kilovoltioamperios de tomacorrientes individuales. ¿Por qué? Porque estos datos simplemente es multiplicar el número de cosas de tomacorrientes o de iluminación. ¿Por qué? Por el consumo en kilovoltioamperios que nos da esta tablita. Entonces, precisamente para eso hicimos esos cálculos ahí. Muy bien, ahora sí, aquí ya estábamos, aquí, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué nos queda? Nos queda calcular la intensidad del break principal. Ahora sí, ¿cómo se calcula la intensidad? O sea, ¿para cuánto ocupamos ese break principal de la acometida? Recuerden que la acometida, vamos a hacer un pequeño micro repaso, tenemos la conduleta botaguas,
iba a la base para el medidor, y de la base para el medidor iba a ¿qué? A un break principal, ¿verdad? Y de aquí a tierra, y de aquí al centro de carga de distribución, la caja de break. Entonces, este break de aquí, ¿cómo se calcula este break? De aquí está la corriente que debería soportar ese break. Entonces se calcula tomando la IB, o sea, se llama IMB, así le llamamos, esa es la corriente del break principal. Entonces, esa corriente IMB es igual a 1,50, que es una constante, o sea, usted multiplica 1,50, que es lo mismo que el 50%, y le agrega y lo multiplicamos por ID. Pero ¿quién es ID? ID es precisamente la corriente de diseño, ¿verdad? Entonces tomo este valor de aquí, lo multiplico por 1,50 y ya obtengo la corriente para el break principal. Entonces, digamos, me dio 125 amperios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos al almacén donde vamos a comprar las cosas, y a partir de aquí simplemente vemos si hay un break de 100, digamos que nos dio 120 amperios, por ejemplo, a ver, 120 amperios, por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Ir y buscar el valor más cercano a 120. Podría ser que hay de 120, sí, pero si no hay de 120, entonces tengo que buscar el más cercano, repito, el más cercano a 120, que sería el valor del break principal. Y por último, lo que ya habíamos mencionado al principio, y lo voy a repasar de nuevo aquí. Recuerde que yo les dije a ustedes que cuando nosotros estábamos llenando estas partes de aquí, tenemos que buscar que el consumo en kilovoltio amperios de la fase A fuera lo más parecido al consumo en kilovoltio amperios de la fase B. Ahora, esto es muy difícil que queden exactamente iguales. Entonces, la diferencia que hay entre los dos se les llama porcentaje de desfase. Pues el porcentaje de desfase, y se calcula con esta fórmula, es Cm mayúscula menos Cm minúscula por 100, y todo eso dividido entre Cm mayúscula. Ahora, ¿qué es esto? Dice dF, ¿qué es esto? Se llama desbalance entre fases. Cm es carga mayor y Cm minúscula es carga menor. Entonces vamos a regresarnos un momentito aquí, para esto es muy importante, porque si esto no nos da, quiere decir que tenemos que regresarnos. Ok, yo tengo aquí la fase A y tengo la fase B. Cuando nosotros sumamos el consumo aquí en la fase A y el consumo en la fase B, lo que nos va a dar aquí es CFA, y aquí nos va a dar CFB. ¿Qué quiere decir esto? Carga en la fase A, carga en la fase B. Estas dos cosas deberían ser iguales, pero no es cierto. Siempre nos van a dar o sea, va a haber una diferencia en ¿cómo se llama? En estos valores. Alguno de estos valores va a ser mayor y alguno de esos valores va a ser menor. ¿Cuál? No sabemos. Depende de cómo nosotros hayamos llenado esta tabla. Entonces, cuando hablamos de aquí de valor mayor y valor menor, estamos hablando precisamente de eso. Cm mayúscula es la carga mayor. La carga mayor. Cm minúscula es la carga menor. Entonces, quiere decir que Cm mayúscula puede ser CFA o CFB, no importa. En alguna de esas dos cargas da mayor. Entonces, digamos que la carga mayor nos dio 9 kilovoltio amperios. ¿Okay? La carga menor, digamos que nos da 8,7 kilovoltio amperios. O sea, esta es la carga que está conectada a alguna de las fases, y esta es la carga que está conectada a otra de las fases. No importa cuál fase. Simplemente a la que tenga el valor mayor le vamos a llamar Cm mayúscula, y a la que tenga el valor menor le vamos a llamar Cm minúscula. Ok, entonces, ahora nosotros calculamos el porcentaje de desbalance entre fases. ¿Cómo? Tomamos a Cm, vamos a tomar a Cm mayúscula, le resto Cm minúscula,
¿ok? Eso lo multiplico por 100 y todo lo que me dé esa cosa lo divido otra vez entre Cm mayúscula. Cm mayúscula. Ahora, este valor de aquí, esto no me puede dar mayor que 5%. Si me da mayor que 5%, yo lo podría dejar así, sí, pero sabemos de que está mal diseñada la instalación eléctrica. ¿Qué tengo que hacer si este número me da mayor que 5? Tengo que venir otra vez aquí y volver a tratar de cambiar cosas de aquí para acá y de aquí para allá, de tal forma que, repito, de tal forma que una vez que yo vuelva a reestructurar esto de aquí, entonces vuelvo a calcular el porcentaje y reviso a ver si me da menor que 5. Entonces la idea es que entre más bajo de este porcentaje, mejor equilibrado está el centro de carga. Y hay algo muy importante: entre más equilibrado esté el centro de carga, hay más ahorro. O sea, dicho de otra palabra, cuando un centro de carga está desequilibrado, o sea, cuando esto da mayor que el 5%, entonces aumentamos el costo. O sea, la eficiencia de la instalación eléctrica no es la adecuada y muy posiblemente la tarifa eléctrica que después comencemos a pagar va a ser mucho mayor que si logro que esto esté lo más equilibrado posible. Ahora, truco para esto. Vean que prácticamente es la última formulita que nosotros estamos utilizando. Entonces, el truco para esto sería más bien lo siguiente. Sería, desde que yo empiezo a poner los artefactos aquí y aquí, a todas las cosas que voy a conectar, y a sumar estas potencias que están aquí, estos consumos, entonces, ¿qué va a pasar acá? Recuerden que voltiamperios, ya lo vimos cuando vimos potencia en corriente alterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí ya yo, antes de seguir el diseño, lo que hago es que este es el valor 1, este es el valor 2, entonces antes de continuar, yo trato de que 1 y 2 me dé lo más parecido posible. Lo más parecido posible. O sea, yo hago una primera ubicación, sumo la columna de la izquierda, sumo la columna de la derecha, tengo el valor 1, el valor 2 y me dio muy diferente. Entonces yo digo, no, ya yo sé que cuando calculo el porcentaje de desfase, de cargas, entonces me va a dar altísimo. Entonces comienzo a trabajar de una vez desde aquí a cambiar cosas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de tal forma que 1 y 2 me den lo más parecido posible. Recuerden, va a ser muy difícil que les dé igual. O sea, este porcentaje pues es muy difícil que dé 0. Casi imposible. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la idea es que antes de llegar aquí ustedes se aseguren que el valor 1 y 2, o sea, la suma completa de cargas conectadas en A, sea lo más parecido a la suma de cargas conectadas en B. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos aquí, de una vez este porcentaje nos dé menor que 5% y de esa forma no tenga yo que volver a regresar y reacomodar cosas. Ok, en resumen, tenemos aquí que la carga instalada, aquí tenemos la formulita para la carga instalada, tenemos la demanda máxima, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Recuerden que FD es el factor de demanda, que en el caso de las unidades habitacionales se toma como 0,80 o el 80%. Tenemos la fórmula para la carga de reserva, tenemos la formulita para la carga de demanda o de diseño, tenemos la formulita para la intensidad de demanda o de diseño, la formulita para intensidad corregida, la fórmula para intensidad del break principal, ¿verdad? Cómo calculamos el break principal, y por último el desfase de las o el porcentaje de desfase de carga en cada una de las fases. Con este resumen de fórmulas ya podemos nosotros iniciar el siguiente paso, ¿verdad? Ahora, aquí hay un truco, un truquito extra. Que el siguiente paso, voy a regresar, antes de seguir con el truco, ya me devuelvo. Recuerden que el siguiente paso ahora va a ser diseñar el plano eléctrico. Ahora, aquí es muy importante. Recuerden que en el punto 3 nosotros ubicamos, repito, ubicamos todas las cosas, pero no dijimos cómo estaban conectadas.
¿Cuál es la diferencia entre el punto 3 y el punto 5? Es que en el punto 3 solo ubiqué dónde voy a poner las cosas. En el punto 5 voy a diseñar el plano eléctrico. ¿Qué quiere decir diseño el plano eléctrico? Ya voy a decir cómo se van a conectar cada una de las cosas. Pero antes de eso, vamos a ver una cuestión aquí. Yo les decía, un truquito ahí para que se puede hacer antes de iniciar la instalación eléctrica para tener un panorama general de cómo podría salir esto, es lo que se llama cálculo de iluminación utilizando voltioamperios por metro cuadrado. Repito, utilizando voltioamperios por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente: en el código eléctrico se establece que por cada metro cuadrado de casa que haya, se van a consumir, repito, por cada metro cuadrado de casa que haya, se va a consumir un promedio de 33 voltioamperios. Entonces, yo tengo una casa de 1 metro cuadrado, consumiría 33 voltioamperios. Si tengo una casa de 100 metros cuadrados, entonces tendríamos aproximadamente 3.300 voltiamperios, o lo que es lo mismo, 3,3 kilovoltiamperios. La notación científica básica para ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Bueno, el truco es que yo quiero calcular la carga demandada, ¿verdad? Máxima. O sea, quiero saber más o menos por cómo podrá andar esa casa. Entonces, antes de hacer los cálculos que hemos visto del punto 4, que es el diseño del centro de carga, yo podría utilizar esto que les voy a enseñar aquí. ¿Qué es eso? Lo que dice es lo siguiente. Bueno, nosotros vamos a tomar la casa y entonces la medimos. Medimos la casa y entonces el valor en metros cuadrados, medimos la casa en metros cuadrados, ¿verdad? Recuerden que las unidades cuadradas es de área, ¿verdad? O sea, encontramos el área, ¿de quién? De la casita, ¿verdad? Encontramos el área de la casa. Una vez que yo tengo el área de la casa que me da en metros cuadrados, la multiplico por 33 y me da la potencia que esa casa debería consumir en iluminación. Entonces, para hacer eso se usa una tabla del código que dice que los primeros 3.000 voltiamperios se toman al 100%. O sea, no se suman como 3.000, exactamente así. A partir de 3.001 voltiamperios a 120.000 voltiamperios, lo que se toma es el 35% de eso. Y después de 120.000 voltiamperios en adelante se toma el 25%. Entonces, la fórmula para calcular los voltioamperios en iluminación que me tomaría esta casa es esta, que es voltiamperios es igual a 33 voltiamperios por metro cuadrado por los metros cuadrados de construcción. O sea, es para encontrar cuántos voltioamperios. Y esos voltioamperios los comparo contra esta tabla. Los primeros 3.000 los tomo como 100%. Los de a partir de 3.000 y hasta 120.000 como el 35%. Y a partir de 120.000 como 25%. O sea, hasta aquí nadie ha entendido nada. Y es totalmente correcto. Esto es un enredo. Pero vean, vamos a resolver un ejemplito para que podamos ver eso. Entonces, tenemos esto acá. Yo tengo esta la casita, ¿verdad? Y esta casa mide 200 metros cuadrados. Eso es lo primero. Esta casa mide 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Entonces, ya yo tengo el área de la casa. Entonces yo digo, ¿cuánta potencia, cuántos voltioamperios consumirá esa casa? En iluminación, ¿verdad? Ya que no estamos diciendo en tomacorrientes, en salidas de tomacorrientes individuales como para lavadora, cocina, nada de eso. Entonces, eso es para tener una visión previa. Entonces resulta que, vamos, para que les quede más claro, imaginen que ustedes van a hacer una instalación eléctrica de esta casa, saben que miden 200 metros cuadrados y el dueño de la casa le dice, ¿cómo cuántos bombillos y tomas se ocuparán aquí? Entonces, ¿qué le van a contestar ustedes? Ahora, para eso existe esta pequeña regla, que es lo que estamos viendo. Entonces, medimos la casa, que son 200 metros cuadrados. Una vez que ya tengo eso, yo sé que los voltioamperios que va a consumir esa casa van a ser 33, que es la constante que vimos aquí, ¿verdad? Es esta constante que está acá, siempre va a ser 33. Y estos 33
los multiplico, ¿por qué? Por los metros cuadrados de la casa, que dijimos que eran 200. Entonces 33 por 200 me da exactamente esto que tengo aquí. O sea, esa casa en iluminación, a nivel general, así se le llama iluminación, va a consumir aproximadamente, regálenme un segundito, iría a consumir 6.600, repito, va a consumir 6.600 voltiamperios, o lo que es lo mismo, 6,6 kilovoltiamperios, ¿verdad? Porque estoy aplicando notación científica, ingenieril, perdón, científica no, ingenieril. Entonces, ¿cuánto va a consumir esta casita de 200 metros? Va a consumir 6,6 kilovoltiamperios. ¿Cómo supe eso? Porque yo sé que yo tomo los metros cuadrados y los multiplico por esta constante que me dice que por cada metro cuadrado hay un consumo de 33 voltiamperios. De 33 voltiamperios. Entonces ya yo sé, ya tengo una idea más o menos de cuál es el consumo general que va a tener esa vivienda. Va a tener esa vivienda. Muy bien. Ahora, ¿cómo aplico esta cosa aquí tan rara? Esto de los primeros 3.000, 100%, del otro 35. Bueno, ya sé que el consumo va a ser de 6,6 kilovoltiamperios. Entonces, vámonos aquí. Llamémosle a esto el punto número 1, a este el punto número 2 y a este el punto número 3. Dice, primeros 3.000 voltiamperios es al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, para obtener realmente los voltiamperios totales de esta casa, lo primero que voy a hacer aquí, voy a poner 3.000. ¿Por qué 3.000? Porque me dicen que los primeros 3.000 se toman al 100%. Entonces yo sé que yo tengo 3.000 voltiamperios. Ahora sí, ¿qué me dice? Ya tengo el primer punto. ¿Qué me dice el segundo? Coja lo que sobró de 3.000, así es como así, coja lo que sobró y ve a ver hasta dónde llega. Entonces vea que aquí yo tengo que para el segundo punto, en el primer punto tomo 3.000 voltiamperios. En el segundo punto, ¿qué me está diciendo aquí en el segundo punto? Me dice en el segundo punto que lo que sobra van a ser los 6.600 voltiamperios, lo ven aquí, menos 3.000. ¿Por qué? Porque ya yo cogí 3.000, que los tengo que poner siempre ahí. Ahora, si son menos de 3.000, simplemente dejamos el valor que nos dé. ¿Verdad? Si el valor de potencia que nos dio en la casa es menos de 3.000, simplemente lo usamos así como esté, porque aquí dice que aquí yo tengo 0 y tengo 3.000. Lo que me está diciendo el punto número 1 es que si es 3.000 o menos, tengo que usar el 100% de esos voltiamperios. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, ya yo sé que el consumo de aquí, yo lo saqué y son 6,6 kilovoltiamperios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que a 6.600 yo le quité 3.000 voltiamperios que los tengo que usar al máximo. Después, para seguir obteniendo la potencia, dice, tome lo que sobró. ¿Qué es lo que sobró? 6.600 voltiamperios menos 3.000 voltiamperios. Entonces, lo que me sobró fueron 3.600 voltiamperios. Ahora dice, esos 3.600 voltiamperios no los vamos a utilizar al 100%, sino que podemos hacer un ajuste. O sea, ya tengo el punto número 1. Entonces, el punto número 2 lo que dice es, de lo que sobre, solo use el 35%, para que el sistema no esté sobredimensionado. ¿Qué pasa cuando yo sobredimensiono una instalación eléctrica? Que queda súper segura y no hay problemas de nada, pero sale carísima. Como sale carísima, entonces tampoco, o sea, si yo la sobredimensiono, gasto un montón de plata que no era necesario. Y si la subdimensiono, se me puede prender fuego. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que me dice es, ahora sí, de lo que le sobró, no use todo, use solo el 35%, siempre y cuando sea menor a 120.000 voltiamperios. Evidentemente 120.000 voltiamperios es una potencia muy importante. Vean que aquí apenas nos sobraron 3.600 voltiamperios. Entonces quiere decir que yo me tengo que quedar aquí. Ya el punto número 3 no, porque dice que yo tendría que usar el 25% de lo que me sobre
a partir de 120.000 voltiamperios, ¿verdad? Entonces, este punto es muy difícil utilizarlo en casas, es muy difícil. Es una potencia muy alta. Entonces, veamos aquí. Resulta que acá, yo digo, entonces son 3.600 voltiamperios. Entonces, en realidad lo que tengo que usar es el 35% de esto. ¿Cómo obtengo el 35% de esto? Simplemente tomo 3.600 voltiamperios, lo multiplico por 0,35 y me da la potencia que yo tengo que agregar ahí, que son 1.260 voltiamperios. Entonces son 1.260 voltiamperios. Ya no tengo que hacer nada, entonces ahora ya podría irme al punto 3, que sería para mí calcular la potencia total, los voltiamperios totales, que ¿qué van a hacer? 3.000 más 1.260 me dan 4.260, o sea, si yo sumo esto, me da 4.260 voltiamperios, 4.200, y esto sería que la potencia en voltiamperios totales. ¿Y qué sería 4.260 voltiamperios? Esto es igual a decir 4,26 kilovoltiamperios. Entonces, a partir de los metros cuadrados que tenía la casa, que dijimos aquí en el principio, que eran 200, ¿verdad? Y a partir de que ya yo sé que hay una constante que me dice que yo consumo 33 voltiamperios por cada metro cuadrado, calculamos la potencia total que supuestamente con esta regla podría estar consumiendo esta casa en iluminación, que son 4,26 kilovoltiamperios. Entonces, ¿qué hago con este valor? Porque recuerden que estábamos planteándonos una pregunta. A ustedes, el dueño de la vivienda, la dueña de la vivienda, les dijo más o menos cuántos tomas y cuántos bombillos se llevará a esta casa. Entonces, vean que aquí ya nosotros tenemos la potencia total que estoy encontrando para acá. Entonces, aquí se hace un juego. Aquí dice iluminación, repito, dice iluminación, pero en realidad también se puede usar para toma corrientes. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería que yo tomo los voltiamperios totales que tengo, que en este caso son 4.260, y los divido entre 2. Cuando yo tomo esto y lo divido entre 2, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener al dividirlos entre 2? Lo que voy a obtener es que este valor que me dio aquí, yo voy a decir que yo voy a poder tener aquí en voltioamperios para iluminación, IL, iluminación. Entonces tomo la mitad, que serían 2.130. Y después digo que la otra mitad son voltiamperios para tomacorrientes de uso general, que vimos que los tomacorrientes de uso general son los que están por todo lado, y los llamamos TC. Entonces tendría otros 2.130 voltiamperios. Repito, para que eso quede muy claro. Una vez que ya encontré yo esa potencia utilizando voltiamperios por metro cuadrado, a pesar de que aquí dice que es el cálculo de iluminación, yo lo puedo usar también para tomas. Entonces, como yo lo que quiero saber es aproximadamente cuántos tomas y cuántos bombillos ocuparía en una casa de 200 metros cuadrados, recuerden que dijimos que esta casita tenía 200 metros cuadrados, ¿verdad? Es el valor que nos dimos. Entonces, como ejemplo, ¿verdad? Entonces resulta que yo lo que digo es, bueno, voy a calcular los voltioamperios para iluminación. Entonces eso va a ser igual a los voltioamperios totales, que son 4.260 dividido entre 2. Entonces los voltioamperios para iluminación van a ser 2.130. Después digo, bueno, de esa misma potencia es válido decir que yo voy a calcular los voltioamperios para tomacorrientes generales, que es VATC. Entonces serían, ¿qué sería? Es igual a los voltiamperios totales, que son 4.260 dividido entre 2. Entonces me queda que los voltioamperios para tomacorrientes generales
serían la mitad. O sea, divido esto a la mitad y le doy la mitad iluminación y la mitad tomas, en pocas palabras, que serían otros 2130. 2130. Ahora, ya tengo entonces que yo tengo 2130 voltiamperios para iluminación y 2130 voltios amperios para toma corrientes. Pero si nos regresamos a esta tablita, ¿verdad? Vamos a regresar a esta tabla. Recuérdense ustedes que yo voy a gastar 100 voltiamperios por bombillo y 150 voltiamperios por toma corriente. Entonces, si ustedes vienen acá, aquí y dividen 2130 dividido entre 100, ¿verdad? Eso les va a dar aproximadamente 21. Entonces yo voy a decir que aquí, en una casa de 200 metros cuadrados, según el código eléctrico, podrían haber un máximo de unos 21 bombillos. Se van a requerir 21 bombillos para iluminar 200 metros cuadrados. Y si yo tomo 2130 y lo divido entre 150 voltiamperios, que son los de los tomas, eso me va a dar aproximadamente 14 tomacorrientes. Entonces se supone, miren que este es el símbolo de tomacorriente, se supone que entonces ustedes le deberían contestar a la dueña de esa casa, después sacan la calculadora, los impresionan todo con estos cálculos y dicen, estos carajos sí saben, qué pollitos para saber. Entonces, aquí ustedes les dirían, vean, eso se va a llevar aproximadamente unos 20 bombillos, 21 bombillos y 14 tomacorrientes, más los tomacorrientes individuales, ¿verdad? Pero aquí estamos calculando iluminación y tomacorrientes de uso general. Ahora, este cálculo que estamos haciendo aquí, si nosotros lo hacemos antes, nos puede ayudar un poco para ir sabiendo más o menos, ¿verdad? Aquí en el punto número 1, regresémonos totalmente, en el punto número 3, perdón, más o menos, entonces aquí ya podríamos ir diciendo, mira, aquí yo tengo que, más o menos se van a llevar 20 bombillos, ¿verdad? 20 bombillos y 14 tomas de uso general. Entonces, aquí llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bombillos, ¿verdad? Uno en este cuarto, llevaríamos 12, otro en este dormitorio, otro aquí en el baño, otro aquí. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver cómo nos da. 15, 16, 17. Aquí en la sala 18. Ya el de las gradas está contemplado. ¿A dónde? Aquí lo ven. Este sería el de las gradas. 18. Y después tal vez por aquí abajo, fuera de la casa, un par de bombillos más, un aproximado de 20 bombillos. Entonces ven cómo coincide relativamente. Entonces esto es un cálculo que, si bien estos resultados que obtuvimos acá de metros cuadrados no los estamos incluyendo técnicamente en el cuadro resumen del centro de cargas, sí nos ayudan para ir teniendo un concepto general de cuántos bombillos y tomas generales vamos a ocupar. Entonces repito, ¿cómo se calculaba esto? Metros cuadrados de la casa por 33. Y después se aplica esta regla, que es que usamos los primeros 3000 voltiamperios. Entonces usamos esos 3000, los usamos completamente, quiere decir que los voy a sumar. Y después lo que sobra le saco el 35%, se lo sumo a esto y obtengo los voltiamperios totales que estaría consumiendo esta casa en iluminación y tomas. Lo divido entre 2 y eso quiere decir y de ahí me va a dar la cantidad de bombillos y tomas que voy a ocupar para esa casa en promedio. ¿Se puede pasar? Sí, pueden ser menos, sí, no hay ningún problema, pero la idea es tener un punto de arranque. Entonces, este truquillo se suele hacer antes de empezar el proceso de diseño.